Muy buenos días amigos de ElectroAdvice. Hoy continuamos con la segunda parte del curso sobre dimensionamiento de protecciones, tuberías y conductores en una instalación eléctrica residencial. En la primera parte vimos los conceptos generales para el alimentador principal y ahora vamos a enfocarnos en los circuitos derivados. Hay muchos casos interesantes que analizar y estén atentos pues al desarrollo. Muchas gracias por la acogida en la primera parte y continuamos con esa segunda parte. Bien, vamos a recordar lo que vimos en la sesión anterior, en la primera parte del curso, cuando calculamos el alimentador general, o sea, dimensionamos todos los parámetros relacionados con la alimentación general de la instalación, en este caso. Estas eran las características de la vivienda: 350 metros cuadrados, la distancia total del medidor del tablero 12 metros, el tipo de conductor, el método de instalación a utilizar y las cargas especiales, ¿no?, que se estaban considerando para este ejemplo de vivienda. Entonces empezamos a calcular la máxima demanda en alumbrado y tomacorrientes con el método de las áreas y máxima demanda, que es lo que aparece en el Código Nacional de Electricidad. Calculamos la demanda en cargas especiales y nos salió un total de 16 kilovatios de potencia de máxima demanda total. Considerándole un factor de potencia estimado de 0.9, calculamos la corriente de máxima demanda, que nos dio este valor, 48.17 amperios, y de acuerdo a la regla 050-200, la corriente a elegir superaba los 40 amperios, por lo tanto esta es la corriente de máxima demanda a considerar. Luego, con este valor se dimensionó el conductor necesario, la sección del conductor, suponiendo pues los 3 conductores activos, ya que es una instalación de alimentación trifásica, y nos dio el conductor de 16 milímetros cuadrados. Una vez con los datos del conductor, calculamos la caída de tensión para verificar que esté por debajo del 2.5% de 220 voltios, o sea, de la tensión de alimentación, que es lo que nos menciona el Código Nacional de Electricidad, y nos salió un valor de 1.09 voltios, que es menor a 5.5 voltios, o sea, menor al 2.5% de 220. Luego también dimensionamos el conductor a tierra, de acuerdo a la tabla 17 del Código Nacional de Electricidad, para una corriente nominal del conductor elegido, que era 56 amperios, corresponde pues una sección de 10 milímetros cuadrados para el conductor de tierra, ¿no?, que eso es de acuerdo a lo que menciona la tabla 17. Finalmente, para dimensionar la tubería conduit con un conductor de 16 milímetros cuadrados, en el caso de que sean 3 conductores solamente los que pasan por la tubería, es suficiente una tubería de 25 milímetros, pero aclarando de que si incluimos el conductor a tierra en el mismo conduit, entonces podríamos asegurarnos con una tubería de la sección superior inmediata, que es 35 milímetros. ¿Ok? Vamos a elegir este valor. Luego dimensionamos la protección general termomagnética para un conductor de 16 milímetros cuadrados que soporta hasta 56 amperios, de acuerdo a la tabla 2. Entonces el valor comercial más cercano por debajo de este valor es 50 amperios y está cubriendo la máxima demanda sin problemas, que es 48.17 amperios. Deben cumplir estas 3 reglas, esta secuencia, que es lo que explicamos en la sesión anterior. Finalmente, mencionamos los criterios para dimensionar el interruptor diferencial, suponiendo que hubiese un solo interruptor diferencial a la cabecera. Pero aclaramos de que en este tipo de instalación con esos valores de demanda, lo más probable es que no podamos repartir todo en solamente 3 circuitos derivados. Aclarando este tema, hicimos un dimensionamiento del interruptor diferencial para un termomagnético de 50 amperios, pero sin embargo vamos a ver ahora a continuación, cuando veamos los resultados de los circuitos derivados, ¿no?, de que efectivamente son más de 3 circuitos derivados los que se van a utilizar en este ejemplo de instalación. Por lo tanto, vamos a ver que el interruptor diferencial no va a estar a la cabecera realmente. Pero esto se estableció solamente como un ejemplo de cuál es el criterio que se debe utilizar para la máxima carga del interruptor diferencial a utilizar en una instalación. Bien, ahora vamos a enfocarnos en el dimensionamiento de conductores, tuberías, protecciones, en el caso de los llamados circuitos derivados. ¿Ok? Estamos ubicados en esta parte de la instalación.
En la primera parte de este curso evaluamos cómo dimensionar todo lo relacionado con el alimentador general y ahora nos vamos a concentrar en los circuitos derivados. Las fórmulas habituales para el cálculo de corriente de máxima demanda son las que hemos mencionado anteriormente para el caso de un sistema trifásico y para el caso de un sistema monofásico. En cada uno de los circuitos derivados, esta va a ser la fórmula de cálculo de la corriente de máxima demanda. Igualmente, para la caída de tensión respectivamente a todo lo que sean circuitos derivados. Si el sistema o la carga es trifásica, esta será la fórmula respectiva para el cálculo de la caída de tensión, y si el circuito, carga o sistema es monofásico, esta será la fórmula respectiva para la caída de tensión. Algunas aclaraciones importantes para no olvidarnos es que ya habíamos hecho el cálculo de máxima demanda en alumbrado y tomacorrientes, y esto se realizaba, recordando, a través de la regla 050-200A, donde, de acuerdo a las áreas correspondientes, podíamos evaluar la máxima demanda en potencia en una instalación, excluyendo siempre los circuitos para cargas especiales. Entonces podemos enfocarnos en que esta demanda de 5.5 kilovatios va a ser la que corresponde a los circuitos de alumbrado y tomacorrientes. No olvidarnos lo que dijimos en la sesión anterior, en la primera parte del curso, que el Código Nacional de Electricidad utiliza el factor de demanda que incluye implícitamente ya conceptos como simultaneidad, factores de utilización, factores de carga y además, muy importante, experiencia estadística por tipos de instalación. Aclaraciones adicionales importantes para lo que es el dimensionamiento de los conductores de los circuitos de alumbrado y tomacorrientes. En primer lugar, no podemos decir que existe un número máximo de puntos de salida por cada circuito de alumbrado o por cada circuito de tomacorrientes. El Código Nacional de Electricidad no menciona un máximo de circuitos o un mínimo de puntos de salida de circuitos. Es un criterio, y es un criterio que tiene que ver con el cálculo de la capacidad de conductores y de los dispositivos de protección. Hay prácticas habituales de ingeniería en las cuales podríamos considerar como una guía de que es muy común que el número de puntos de salida en proyectos residenciales para circuitos de iluminación, cada circuito de iluminación normalmente se ubica entre 10 y 18 salidas, y en cuanto a circuitos de toma corriente, entre 8 y 12 salidas. Aunque repito que esto no es una regla, no debemos estar metidos en estos rangos. Esto es una práctica común, comercial, profesional, pero no un mandato legal. Es sí muy importante entender de que la ayuda de los planos de arquitectura nos van a ayudar a ubicar funcionalmente dónde deben estar esas salidas de alumbrado y tomacorrientes. Lo que sí es regla en el código es la mínima sección de conductores que deben haber en cualquiera de los circuitos de alumbrado de fuerza, y esta es 2.5 milímetros cuadrados en circuitos derivados de fuerza y alumbrado, y en el caso de los circuitos de control y alumbrado, o sea, por ejemplo, el que va desde el interruptor al punto de luz o luminaria, es 1.5 milímetros cuadrados. Yo, como un consejo personal y profesional, yo prefiero mantener todo el circuito de alumbrado en los 2.5 milímetros cuadrados, aunque esto también se puede aplicar de acuerdo al criterio de cada uno de los profesionales. Pero sí es importante entender lo que significa la ubicación en el plano arquitectónico para tener una idea mejor de cuántos puntos de salida en alumbrado y tomacorriente necesitaremos. Este es un ejemplo de un plano donde hay un circuito de iluminación. Escogemos un punto inicial y de ahí empezamos a contar cuántas salidas de alumbrado existen, cuántas lámparas se han considerado, ¿no? Ahí vamos contando la tercera que está en la cocina, la 4 que está en la lavandería, por ejemplo, en otra área contamos una más, la 6 y así sucesivamente. Sala comedor vamos a contar 7, vamos a revisar si hay más luminarias incluidas en el circuito a partir de luminaria número 1, acá hay una más, vamos contando 8. Luego vamos hacia el área del dormitorio, está en el mismo circuito, enlazado por la misma tubería, van 9. Llegamos al dormitorio 2, la 10ª, la tubería sigue conectada hasta el dormitorio principal con la luminaria 11 y las luminarias en los baños que están conectadas a la misma tubería. En total estamos contando 13 puntos de iluminación en ese circuito.
Vamos a hacer algo similar para el circuito de tomacorrientes, partiendo del tablero general. Escogemos un tomacorriente inicial, que lo vamos a llamar como número 1. Ahí lo tenemos. Luego vamos a continuar con un segundo tomacorriente. Le damos una numeración, el 2, acá tenemos una salida más. El 3, siguiendo la misma tubería, vemos a cuál tomacorriente está conectado. Hemos contado 4 en esa zona. Vamos a partir del 1 a ver si hay más tomacorrientes enlazados a ese mismo circuito. Ahí vemos un quinto tomacorriente. Vamos a continuar, un sexto tomacorriente, un tomacorriente más que vemos que está enlazado en la misma tubería, 7, 8 y llegamos a un noveno tomacorriente. Y ahí ya terminan los tomacorrientes que parten de ese circuito. Esa es la manera. Bien, ahora vamos a centrarnos en el ejemplo de nuestra vivienda que estuvimos trabajando desde la primera parte del curso. Vamos a establecer, en este caso, no contamos con la información del plano, pero vamos a ver cómo podríamos resolver el tema de dimensionar los circuitos de alumbrado y tomacorrientes. Esta es una guía que podría ser interesante para aplicar en algunos casos cuando de repente no se cuenta con la cantidad de información exacta, pero nos va a dar una idea aproximada para manejar los conceptos de lo que son circuitos derivados y máximas demandas respectivamente, incluso salida de circuitos. Aclaraciones importantes adicionales también que podemos mencionar. El número de circuitos de iluminación o de tomacorrientes va a depender de cada tipo de proyecto. Eso lo acabamos de decir y el plano nos va a ayudar. Pero también, aparte de los planos de arquitectura, la existencia de uno o más circuitos de alumbrado de fuerza va a depender del criterio razonable del proyectista, criterio que debe incluir comodidad de utilización o facilidad de utilización en cuanto a los lugares respectivamente donde van a tener que colocarse esas salidas de alumbrado y tomacorrientes, y también criterios de evitar caídas de tensión que superen el máximo permitido, o la corriente consumida de los conductores que estén en los rangos correspondientes a la máxima demanda. El criterio de cuánta carga podría asumirse y el criterio de cuál es la máxima caída de tensión si el circuito es de gran longitud son puntos de referencia fundamentales para el proyectista. Lo que sí debemos tener en cuenta, y esto es fundamental, es evitar tener salidas combinadas de iluminación y tomacorrientes. ¿Por qué razón? Por un criterio funcional muy práctico. ¿Qué pasa si por algún accidente hay un cortocircuito en el circuito de tomacorrientes? Y si tenemos combinados tomacorrientes con alumbrado en ese circuito, vamos a tener secciones a oscuras que bien podrían estar iluminadas, incluso para ayudarnos a reparar esa parte del circuito de tomacorrientes que provocó el cortocircuito. Entonces, esto sí es fundamental, independizar circuitos de alumbrado y de tomacorrientes. En nuestro ejemplo, ¿qué tenemos? Para empezar a hacer algunos cálculos, respectivamente en lo que es la máxima demanda. Ya sabemos la máxima demanda completa, 5.5 kilovatios. Imaginemos que no tenemos mayor información. Sin embargo, podríamos hacer un intento. Ya sabemos que por lo menos deberíamos considerar dos circuitos derivados, uno de alumbrado y uno de tomacorrientes. El número exacto de cuántos circuitos de alumbrado y tomacorrientes, repito, nos va a indicar más fácilmente el plano arquitectónico de los diferentes ambientes donde van a ser colocadas estas salidas y el criterio del proyectista. Pero vamos a asumir lo mínimo indispensable para este ejemplo: un circuito de alumbrado y un circuito de tomacorrientes. Algunos artificios, no necesariamente reglas, sino artificios que nos pueden ser útiles son los siguientes. Podríamos considerar para cada salida de alumbrado una potencia práctica entre 80 y 100 vatios, potencia activa individual por punto de salida. Esto es más que suficiente. ¿Por qué razón? Porque hoy en día, con el creciente uso de las luminarias LED, la potencia real es bastante menor de lo que suponían las lámparas incandescentes antiguas que teníamos, ¿no? Este es un criterio práctico que se podría aplicar, o ya con más información del tipo de luminaria podríamos aproximarlo a lo real posteriormente. En el caso de los tomacorrientes, como no sabemos cuánta carga vamos a conectar, en este caso la información es aún más imprecisa del número de cargas, podríamos estimar valores mayores, pero tampoco excesivamente mayores, porque en ese caso ya
quizás habría que pensar en un circuito de carga especial. Entonces, para alumbrado de tomacorrientes, para el circuito de tomacorrientes podríamos estimar entre 150 y 300 vatios. Entonces, eso es como un criterio. Acuérdense que a veces se utilizan extensiones en una misma salida de tomacorrientes, entonces hay que tener en cuenta ese tipo de factor. Eso es como una idea, repito, no es una regla. Si no tenemos información exacta de los tipos de carga, podríamos asumir factores de potencia alrededor de 0.8, 0.9, ¿no? Como para no asumir que la carga es totalmente resistiva, cosa que eso es muy poco probable que ocurra así. Más aún con los componentes electrónicos de muchas de las cargas que van a los tomacorrientes o de las mismas luminarias, no es un buen criterio asumir el factor de potencia unitario. Por lo que eso nos va a dar un margen mayor a la hora de estimar la corriente de máxima demanda, si trabajamos con potencia activa como referencia en la fórmula de corriente de máxima demanda. Entonces, con esa referencia y con el valor de máxima demanda que ya sabemos cuál va a ser, podemos tener una idea del número de cargas por cada circuito, una idea. O sea, estamos yendo al revés, no sabemos el plano, pero sí sabemos la máxima demanda, por lo tanto, podemos aproximarnos a la máxima demanda, pero especificada en alumbrado y tomacorrientes. El Código Nacional de Electricidad, en reglas anteriores, nos da una idea de cuántos circuitos como mínimo deben haber de acuerdo al área, ¿no? Al área cubierta total, en metros cuadrados. Acá estamos haciendo un criterio basados ya en el cálculo de máxima demanda para tener una idea del número de circuitos, en este caso, alumbrado y tomacorrientes. Lo que sí sabemos es la mínima sección del conductor. Eso sí es una regla, 2.5 milímetros cuadrados. Entonces, ¿qué nos obliga a tener en cuenta? De que la corriente en los conductores, lo que corresponde a un conductor de sección 2.5 milímetros cuadrados, va a estar ubicada entre 18.5 a 19.5 amperios en circuitos monofásicos. ¿Ok? Esto es de acuerdo a la tabla 2 del Código Nacional de Electricidad. Hay que verificarlo siempre con los fabricantes, por si hay algunas diferencias importantes. Pero ya sabemos que los conductores van a tener un margen de corriente hasta estos valores, debido a que el Código Nacional de Electricidad nos obliga a tener una sección mínima de 2.5 milímetros cuadrados. Para las protecciones, entonces, normalmente, si tenemos estos valores de corriente que soporta el conductor, la protección debería estar muy parecido, muy cerca, como mínimo, a los 16 amperios, ¿no?, de corriente nominal para un conductor de 2.5 milímetros cuadrados. Pudiéramos extenderlo a los 20 amperios, ojo, pero tendríamos que estar muy seguros de que el número de salidas es reducido, que puede garantizar que no se superen estos valores. Ya en los ejemplos que vamos a ir viendo en cada caso, vamos a aclarar este tipo de criterios y este tipo de puntos respecto al cálculo y el dimensionamiento de protecciones respectivamente. Práctica muy frecuente, ojo, no es una regla, pero van a ver esto muy comúnmente en muchos de los proyectos residenciales, es que los circuitos de alumbrado tienen 2.5 milímetros cuadrados en sus conductores como sección, un interruptor termomagnético de 16 amperios de corriente nominal. Y los circuitos de tomacorrientes es más frecuente, aunque no es una regla, repito, 4 milímetros cuadrados en el conductor sección y un interruptor termomagnético de 20 amperios. Como esto es una estimación muy frecuente, a veces uno automáticamente ya lo pone así, sin mayores cálculos. Lo que queremos nosotros es, sin invalidar este criterio, justificarlo con cálculos para estar seguros como profesionales que estamos asumiendo los valores correctos, o quizás podríamos variar este tipo de valores de acuerdo al circuito. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, en este ejemplo vamos a tener un circuito de alumbrado y un circuito de tomacorrientes, ¿no? Vamos a modo de simplificación simplemente. ¿Ok? Vamos a tener un circuito para alumbrado y un circuito para tomacorrientes. Sabemos que la máxima demanda de alumbrado y tomacorrientes es 5.5 kilovatios. Eso ya lo habíamos calculado inclusive en la sección inicial de este curso. Por criterio, vamos a asumir dónde esperamos que se consuma más potencia. Asegurémonos que se va a consumir en los tomacorrientes. Entonces, como un criterio, vamos a repartir estos 5.5 kilovatios en 3.5 kilovatios para los tomacorrientes y 2 kilovatios para el circuito de alumbrado. Recordemos que en las cargas de alumbrado es más previsible lo que vamos a tener. Y como hoy en día se utilizan principalmente luminarias LED, lo más probable es que haya mucho menos potencia
que lo que se necesitará para el circuito de toma corriente. Entonces vamos a terminar este criterio. Ojo, es un criterio, no es una regla. Estamos repartiéndolo de esta forma. Podríamos darle un poco menos al circuito de alumbrado, un poco más a los circuitos de toma corrientes, dependiendo del criterio de cada proyectista. En este caso vamos a dejarlo de esta forma: 3.5 kilovatios toma corrientes, máxima demanda 2 kilovatios, máxima demanda alumbrado. Máxima demanda total en alumbrado y toma corrientes 5.5 kilovatios. Vamos a asumir un valor promedio de 250 vatios por cada salida de toma corrientes, lo que nos daría, si dividimos la potencia total de máxima demanda de los tomacorrientes entre la potencia por cada salida, nos dará un valor aproximado de 14 salidas de tomacorrientes en ese circuito, ¿ok? O sea, cada salida de tomacorrientes aproximadamente consumiría 250 vatios para llegar a los 3.5 kilovatios. Y en el caso de alumbrado vamos a hacer algo parecido, pero pongámosle una salida menor en potencia por cada punto de alumbrado, porque es una carga previsiblemente menor, y para los 2 kilovatios, o sea los 2000 vatios dividido entre cada potencia de cada salida, nos daría un promedio de 20 salidas en circuito de alumbrado. Entonces tenemos que hemos hecho un cálculo para tener una idea de la cantidad de puntos de salida de cada circuito de alumbrado y toma corriente. Repito, estos siempre van a ser datos aproximados, nunca exactos, salvo que tengamos la información exacta de qué se va a conectar en cada uno de los puntos de salida respectivos. Pero esto es muy válido para hacer cálculos. Habíamos dicho que la práctica habitual en diseño e ingeniería era entre 10 y 18 salidas por circuitos de iluminación y entre 8 y 12 salidas por circuito de toma corriente. Bien, acá se ha superado ese límite, pero estamos relativamente cerca, no significa que estamos mal. Lo que podríamos hacer simplemente, bueno, aceptar, ¿no? No nos hemos excedido en 2 salidas adicionales por cada uno de los circuitos, pero eso, repito, no es una regla, sino que está dentro de lo aceptable. Ya si hubiéramos duplicado de repente, ¿no?, el número máximo de lo que se acostumbra, ahí podríamos estar un poquito de oye, esto no está muy bien, pero en este caso pues estamos dentro de un margen bastante razonable para validar este número de salidas de acuerdo a la potencia, ¿no?, que se está consumiendo en máxima demanda en alumbrado y toma corrientes. Obviamente, el proyectista puede optar por dividir siempre en más de un circuito de tomacorrientes o más de un circuito de alumbrado, sobre todo si conoce el plano exactamente, o simplemente por criterio. Pero nosotros solamente para efectos de facilitar el cálculo vamos a utilizar un circuito de alumbrado y un circuito de tomacorrientes, ¿ok? Y luego veamos las cargas especiales. Vamos a suponer que tenemos la longitud total del recorrido del conductor desde el tablero eléctrico donde está la protección que alimenta cada circuito hacia el punto más alejado. Para el circuito de tomacorrientes vamos a asumir que esta distancia entre el tablero y el punto más alejado del tomacorriente más lejano al tablero es 30 metros. Y para el circuito de alumbrado vamos a suponer que este sea 25 metros. Obviamente esto se puede medir, y esto se puede medir en realidad. Nosotros estamos suponiendo que lo hemos medido y nos han dado estos valores. Esto con el fin de poder calcular la caída de tensión, recuerda. Entonces, con todos estos datos que hemos visto en esta parte, podemos proceder al cálculo de conductores, dimensionamiento de tuberías, protecciones, caída de tensión, etc. Y a eso vamos a continuación. En nuestro ejemplo tenemos máxima demanda del circuito de alumbrado, 2 kilovatios. Estamos hablando de unas 20 salidas, ¿recuerda? Entonces, ahora nos interesa el valor de la máxima demanda. ¿Para qué? Para calcular la corriente de máxima demanda en el circuito de alumbrado. Vamos a asignarle un factor de potencia de 0.8, asumiendo que las luminarias LED pues no son resistivas, ¿no? Tienen un valor de factor de potencia. Y el valor que nos resulta al aplicar la fórmula en un circuito monofásico, la corriente de máxima demanda es la potencia de máxima demanda entre la tensión por el factor de potencia, nos sale 11.36 amperios. Similarmente lo hacemos para el circuito de tomacorrientes, conociendo que la máxima demanda que le hemos asignado es 3.5 kilovatios y calculamos el valor de la corriente de máxima demanda con una fórmula similar, manteniendo el mismo factor de potencia, 19.88 amperios, casi 20 amperios. Estos serían los valores de las corrientes de máxima demanda del circuito de alumbrado y del circuito de tomacorrientes. Con este valor, vamos al circuito de alumbrado, vamos a ver cuál es el conductor, la sección del conductor necesaria para este consumo de corriente. El método de instalación es tubería conduit PVC empotrada. Vamos a
ver este método de instalación, el A1. Entonces, para esta corriente, de acuerdo a la tabla 2 del Código Nacional de Electricidad, un circuito monofásico, 2 conductores, el conductor de 1.5 milímetros cuadrados soporta hasta 14.5 amperios, o sea, puede soportar esta corriente. Sin embargo, ¿qué dice el Código Nacional de Electricidad? Que la sección mínima debe ser 2.5 milímetros cuadrados. O sea, ha salido 1.5 milímetros cuadrados, pero el Código Nacional de Electricidad nos obliga a tener un margen y que la sección mínima a utilizar en cualquier circuito de alumbrado fuerza sea 2.5 milímetros cuadrados. Por lo tanto, nuestra sección va a ser sí o sí 2.5 milímetros cuadrados para esta corriente de máxima demanda, y tenemos que tener muy holgada capacidad. En el caso de que este circuito crezca en demanda o haya más puntos de alumbrado, vamos a tener mucho más holgura, ¿no? Por tener una sección más lejos del límite, ¿no? de corriente máxima que se podría tolerar. Bueno, ahí ya tenemos nuestra sección definida. Igual, es 2.5 milímetros cuadrados, a pesar de que los cálculos salió menor. Para esta sección del conductor, podemos determinar cuál es la tubería conduit que necesitamos. El tipo de conductor es THWN, entonces 2.5 milímetros cuadrados nos da que en una tubería de 15 milímetros de diámetro pueden entrar hasta 6 conductores de 2.5 milímetros cuadrados. Podemos elegir la tubería, ¿por qué? Porque en un circuito de iluminación, si hay conmutación, por ejemplo, 6 interruptores de 3 vías, van a pasar más de los dos conductores, ¿no? Dentro de un tramo de tubería. Por lo tanto, es razonable tener lo que nos da la tabla, que es esta tubería conduit de 15 milímetros de diámetro. Vamos a tener ese criterio. Ojo que si ustedes estiman de que van a haber muchos elementos de conmutación o muchos interruptores dobles o conmutadores dobles o interruptores de 4 vías, de repente ya por criterio del profesional puede decir, oye, mejor me aseguro una mayor cantidad de conductores tubería y me voy a la de 20 milímetros. Pero vamos a suponer que en este caso es suficiente el criterio de utilizar 15 milímetros para la tubería de circuito de alumbrado. Manteniéndonos en el circuito de alumbrado, vamos a calcular la caída de tensión. Ya tenemos estos datos, los 30 metros, la corriente de máxima demanda, la sección del conductor, la tensión, que es monofásica, y la resistividad del cobre, que es un valor dado neto. Y este es el valor que nos sale de la caída de tensión para el circuito de alumbrado. 4.77 voltios. Evaluamos si está menor a 5.5 voltios, que es el 2.5% de caída de tensión máxima que se permite, y está dentro de los límites. Ahora evaluamos la caída de tensión desde la caja toma, o sea, que incluye el alimentador general más la caída de tensión en ese circuito derivado, porque hay una regla del Código Nacional de Electricidad que esto no debe sobrepasar al 4% de caída de tensión, de la tensión a utilizar de 220 voltios, ¿no? Y acá nos da este valor, sumamos los dos caídas de tensión. Esto es lo que habíamos obtenido en la primera parte del curso, la caída de tensión en el circuito de alumbrado, disculpen, en el alimentador general, más la caída de tensión en el circuito de alumbrado que acabamos de calcular y nos sale 5.86 voltios. Esto es menor al 4% de 220, que es 8.8 voltios. Por lo tanto, por caída de tensión está correcto este cálculo. Vamos a ver la protección. El interruptor termomagnético, las 3 reglas que deben cumplirse, lo vimos en la primera parte del curso para el alimentador general también. La corriente de máxima demanda de la carga no debe sobrepasar la corriente nominal de la protección, y la corriente nominal de la protección no debe sobrepasar la corriente admisible por el conductor. Por lo tanto, vamos a evaluar. La sección del conductor es 2.5 milímetros cuadrados. De acuerdo al Código Nacional de Electricidad, tabla 2, esta soporta hasta 19.5 amperios. ¿Cuál es el valor comercial de interruptor termomagnético más cercano a estos 19.5 amperios, pero que esté por debajo de este valor? 16 amperios. Y la corriente de máxima demanda es 11.36 amperios. Por lo tanto, esto está por debajo de esto y esto por debajo de esto. Se cumplen las 3 condiciones, todo cumple. La protección termomagnética es correcta. Veamos ahora para el circuito de toma corrientes. La corriente de máxima demanda es 19.88 amperios. ¿Ok? De acuerdo a la tabla 2 del Código Nacional de Electricidad, para un circuito monofásico de 2 conductores,
El de 2.5 milímetros cuadrados soporta hasta 19.5 amperios. Es ya sobrepasó. En cambio, con 4 milímetros cuadrados, este conductor soporta hasta 26 amperios. Por lo tanto, para el circuito de tomacorrientes, vamos a elegir una sección de conductor de 4 milímetros cuadrados. Para un conductor de 4 milímetros cuadrados, vamos a ver cuál es la tubería conduit apropiada, de acuerdo a la tabla 6. 4 milímetros cuadrados, esta tubería puede soportar hasta 4 conductores de esta sección. Para un circuito de tomacorrientes, donde nuestros tomacorrientes son monofásicos y hay que considerar el conductor de tierra, hasta 4 conductores, esa tubería puede trabajar sin problemas porque incluye los 2 polos vivos, el conductor de tierra y aún hay un espacio para un conductor adicional. Por lo tanto, es válido seleccionar también para el circuito de tomacorrientes una tubería conduit de 15 milímetros de diámetro. Pasemos al cálculo de la caída de tensión. Acá están los datos. 25 metros era la distancia entre el tablero y la máxima salida, la salida más lejana de tomacorrientes. Con todos los datos respectivos, hacemos el cálculo de la caída de tensión y nos sale este valor, 4.36 voltios. Esto nos da un valor menor al 2.5% de la tensión máxima, por lo tanto no hay problema. Vamos a verificar que se cumpla el 4% total desde el punto de acometida hasta el punto final más lejano de salida para ese circuito, y la suma que corresponde de 1.09 voltios más este valor de 4.36 tampoco supera al 4% de los 220 voltios. Por lo tanto, es correcto el cálculo de caída de tensión. Vamos a dimensionar el interruptor termomagnético para el circuito de tomacorrientes, así como lo hicimos para el circuito de alumbrado. Sección del conductor 4 milímetros cuadrados. De acuerdo a tabla 2 del código, soporta hasta 26 amperios. Aquí podemos tener un criterio. Tenemos la corriente de máxima demanda, 19.88, y la corriente del interruptor termomagnético más cercano a la máxima demanda es 20 amperios. Tenemos aquí que preocuparnos porque se cumplan las 3 condiciones. Acá se están cumpliendo las 3 condiciones. Esto es menor a esto y esto es menor a esto. Podríamos elegir algo cercano a la máxima demanda o lo más cercano a la sección, a la máxima corriente que soporta el conductor. O sea, podríamos elegir o 25 amperios de protección o 20 amperios. En ambos casos es válida la elección. Acá todo cumple, aunque sin problema podríamos elegir también un termomagnético de 25 amperios. Entonces aquí ya les dejo a ustedes que tomen su decisión, pero vamos a suponer que nos quedamos con los de 20 amperios. Ya saben ustedes que en ambos casos se cumplen las condiciones, ¿no? La máxima demanda. De repente unos pueden pensar, bueno, prefiero estar un poco más holgado en la máxima demanda y me voy a 25 amperios. Ya, repito, el criterio de los proyectistas aquí es fundamental. ¿Okay? Vamos a quedarnos en 20 amperios por el momento. Bien, ahora vamos a dedicarnos a lo que son los circuitos de cargas especiales. Son aquellas cargas de la instalación donde no es suficiente conectarlas a un tomacorriente del circuito de tomacorrientes que hemos visto hace unos momentos, debido a que necesitan pues una atención especial debido a su alto consumo. Si bien para los circuitos de alumbrado de tomacorriente nos tenemos que basar principalmente en la ubicación que nos dan los planos de arquitectura para saber cuántos puntos de salida vamos a tener en los circuitos de alumbrado y de tomacorrientes, en este caso la información que tenemos para las cargas especiales es mucho más precisa porque sabemos el valor normalmente de esta carga especial particular. En el caso del alumbrado de tomacorrientes tenemos pues siempre ese grado de incertidumbre y por eso podemos básicamente estimar aproximadamente una salida por cada punto de alumbrado de tomacorrientes, y en base a eso podemos inferir cuál es el número de circuitos, o al revés, sabiendo la potencia máxima, cuánto podríamos tener de salidas, ¿no?, de alumbrado y tomacorrientes por circuito. Ahora veamos el caso de la cocina eléctrica. Hay una regla del Código Nacional de Electricidad, la 050-300, que especifica la metodología cuando se trata del circuito derivado a cocina eléctrica. En este caso,
se especifica que la demanda debe considerarse de acuerdo a estos factores. Primero, se debe considerar una máxima demanda de 8 kilovatios cuando la potencia nominal de la cocina no exceda los 12 kilovatios. O sea, lo mínimo que podemos considerar para una máxima demanda de cocina eléctrica en el circuito especial de la cocina eléctrica es 8 kilovatios. Si hubiera un exceso de los 12 kilovatios, entonces ese exceso de los 12 kilovatios se le calcula el 40% y se le suma a los 8 kilovatios iniciales. Ese es el criterio para calcular el tema de la alimentación de la cocina eléctrica respectivamente. Es diferente al caso del alimentador general, donde preveíamos 6 kilovatios para la cocina eléctrica para calcular el alimentador general, pero como acá estamos con el circuito derivado exclusivo de la cocina, es bastante previsible que vamos a necesitar una potencia y una alimentación de mayor margen para no tener problemas en el circuito derivado, en los conductores o en las protecciones. Entonces, en nuestro caso, como el dato que teníamos inicialmente era de 8 kilovatios para el valor nominal de la cocina eléctrica de fábrica, entonces vamos a considerar justamente los 8 kilovatios como potencia de máxima demanda de la cocina eléctrica. Hacemos un cálculo, ya que es una carga trifásica y como es mayormente resistiva, ajustamos el factor de potencia más cerca a 1, 0.9, y nos da este valor para los 8000 vatios, corriente trifásica de máxima demanda, 23.35 amperios. Para este valor vamos a hacer lo que hicimos para el circuito de alumbrado y tomacorrientes, verificar cuál es el conductor adecuado. Si tenemos el sistema de instalación es una tubería conduit PVC empotrada, sistema A1. Entonces, son, de acuerdo a la tabla 2, para 3 circuitos, circuito trifásico, 3 circuitos activos, 4 milímetros cuadrados toleran hasta 24 amperios. Estamos muy cerca al límite, pero dentro del margen permitido. Vamos a inicialmente elegir 4 milímetros cuadrados como el conductor para la cocina eléctrica. Sección del conductor para la cocina eléctrica. Si hacemos el análisis considerando que la distancia desde el tablero hasta la cocina eléctrica es 25 metros y con los demás parámetros calculamos la caída de tensión considerando una carga trifásica, el factor raíz de 3 está acá, y nos sale 4.42 voltios, que es menor a 5.5 voltios, o sea, está dentro del margen del 2.5% que se debe considerar en los circuitos derivados. Calculando la caída de tensión desde la acometida, considerando la caída de tensión en el alimentador general más la cocina eléctrica, también nos sale menor al máximo permitido, que es el 4%, de 220, que son 8.8 voltios. Entonces, a lo que es corriente máxima del conductor y caída de tensión, estamos dentro de los límites. Ahora, vamos a ver la tubería conduit necesaria. Para 4 milímetros cuadrados necesitamos espacio para por lo menos 3 conductores de 4 milímetros cuadrados. La tubería de 15 milímetros nos da un margen hasta 4 conductores, ya que hay que considerar los 3 fases más el conductor a tierra. Podríamos tener dentro del límite en la tubería de 15 milímetros. Pero sigamos analizando. Vamos a trabajar con estos valores inicialmente, porque acá se va a presentar un caso interesante. Veamos la protección. Es un termomagnético trifásico, cocina eléctrica. Deben cumplirse esas 3 condiciones. Vamos a ver cuáles son los parámetros que vamos a comparar. Sección del conductor 4 milímetros cuadrados, soporta hasta 24 amperios de acuerdo a la tabla 2. ¿Cuál es el valor de corriente nominal del termomagnético más cercano a este valor de corriente máxima del conductor? Es el termomagnético de 25 amperios de corriente nominal de disparo y una corriente de máxima demanda calculada que es 23.35 amperios. Entonces aquí, si tienen ojo de lince, van a poder apreciar algunos parámetros muy cercanos. Esto es inferior a esto, o sea, carga es inferior a la corriente de la carga a la protección. Sin embargo, la corriente de la protección supera a la corriente nominal del conductor y esto ya hace que esta regla no se cumpla. Por lo tanto, acá tenemos un problema digno de analizar, que es que la corriente admisible del conductor no es mayor o igual a la corriente de la protección. ¿Qué alternativas tenemos para solucionar este caso? Bueno, vamos a decir, bueno, voy a poner entonces una protección de 20 amperios para bajarla inferiormente a los 24 amperios de la corriente del conductor. Pero si escogemos 20 amperios, solucionamos aquí, pero nos ponemos en problemas acá, ya que estamos 20 amperios por debajo de la máxima demanda. O sea, vamos a tener muy posiblemente frecuentes disparos por sobrecarga en el termomagnético de 20. Por lo tanto, nos queda
si queremos mantener el conductor de 4 milímetros cuadrados, verificar si, de acuerdo a la que nos permite el Código Nacional de Electricidad, una tolerancia del 5%. O sea, si esto es no más del 5% superior a los 24 amperios, podríamos mantener este termomagnético. Y 25 amperios es 4.2% mayor a 24. Por lo tanto, en principio podríamos, a pesar de estar en un caso límite, mantener este valor porque estamos dentro de un caso límite que nos da la regla 050-106, que la vimos en la primera parte del curso cuando analizamos el cálculo para el alimentador general de la vivienda. Podríamos mantener la protección elegida en 25, pero sin embargo, yo personalmente o muchos profesionales van a decir, bueno, estaba muy al filito, ¿no? Mejor, ¿qué pasa si en lugar de 4 milímetros cuadrados optamos por calcularlo para 6 milímetros cuadrados? O sea, la sección inmediatamente superior. Hacemos el análisis para 6 milímetros cuadrados, para estar más holgados, y lo que tenemos que hacer es comprobar nuevamente, no la caída de tensión, porque la caída de tensión va a ser todavía menor que la del conductor de 4 milímetros cuadrados. En mayor sección, menos caída de tensión. O sea, no es necesario recalcular la caída de tensión porque estamos seguros que va a ser menor todavía que la caída de tensión inicial. Lo que tenemos que verificar es cuál es la tubería conduit que vamos a necesitar para 6 milímetros cuadrados de sección y dimensionar nuevamente el termomagnético. Evaluamos nuevamente el nuevo dimensionamiento de la tubería conduit para este conductor de 6 milímetros cuadrados. Necesitamos, acuérdense, por lo menos 4 conductores de 6 milímetros cuadrados en la tubería, las 3 fases más la tierra. Y la de 20 milímetros nos tiene un espacio hasta 7 conductores de 6 milímetros cuadrados. La de 15 milímetros no, porque solo tiene espacio hasta 3 conductores de 6 milímetros cuadrados, pero necesitamos considerar también el conductor a tierra. Por lo tanto, ahora vamos a tener una tubería de 20 milímetros de diámetro en lugar de la de 15. Ahora redimensionemos la protección eléctrica, pero ahora con un conductor de 6 milímetros cuadrados. ¿Cuánto soporta un conductor de 6 milímetros cuadrados? Corriente admisible de acuerdo a tabla 2, 31 amperios. Tenemos una máxima demanda de 23.35 amperios, holgadísimo para el conductor, y la protección comercial más cercana es 25 amperios. Por lo tanto, aquí tenemos que esto está por debajo de esta corriente nominal del termomagnético y la corriente nominal del termomagnético está por debajo de la corriente admisible por el conductor. Acá todo cumple. Incluso podríamos poner un termomagnético de 32 porque 32 no es mayor al 5% del 31, es 3% mayor. Pero lo más adecuado, lo que yo haría, lo que creo que muchos de ustedes harían, es elegir un termomagnético de 25 amperios ahora que nuestro conductor va a ser de 6 milímetros cuadrados de sección para la cocina eléctrica. Y aplicando criterios tenemos un margen de tranquilidad mucho mejor. Bien, ahora pasemos a calcular todo lo necesario para el circuito derivado de aire acondicionado calefacción. En este caso, vamos a ver qué dice el Código Nacional de Electricidad en la regla 270-108 respecto al circuito derivado de equipos de calefacción. Dice básicamente que los conductores de estos circuitos deben ser utilizados básicamente para el suministro de energía exclusivamente para estos equipos. ¿Ok? Entonces, si hay una carga de calefacción importante, conviene destinarla como circuito particularmente dedicado a este tipo de cargas. Debe tener una capacidad de corriente no menor que la carga conectada a ser alimentada, lo que es algo lógico. Tenemos que fijarnos muy bien en esta carga de los equipos de calefacción o calefacción combinado con aire acondicionado, por ejemplo, y tener un aislamiento adecuado para la parte térmica correspondiente cuando se instalan en algún lugar determinado de la vivienda, ¿no? Esto es muy importante tener en cuenta. Ahora bien, a considerar también, para los propósitos de esta regla, una unidad que combine calefacción con otro tipo de cargas como equipos de ventilación, por ejemplo, aire acondicionado, o de alumbrado, quizás pues una carga de calefacción que tenga algunos elementos de iluminación incorporados en el equipo, debe ser considerada para la carga máxima, que obviamente tiene que ver con el equipo de calefacción. En nuestro caso, hemos considerado en la vivienda un equipo de calefacción de 4 kilovatios. Entonces, la capacidad de corriente del circuito derivado debe ser no menor que la carga conectada a ser alimentada. O sea, esta va a ser nuestra máxima demanda, 4 kilovatios. La carga de la parte de calefacción, posiblemente cuando funcione como aire acondicionado, si es combinado calefacción y aire acondicionado, va a tener una potencia menor, pero siempre debe estimarse el circuito derivado para la carga mayor.
En este caso estamos considerando que es una carga monofásica de una potencia considerable para cargas de este tipo, ¿no? Entonces apliquemos la fórmula de corriente para cargas monofásicas y nuestra corriente de máxima demanda, poniéndole un factor de potencia de 0.8 estimado, a no ser que tengamos la información exacta del factor de potencia en nuestra tabla del equipo de climatización respectivo, nos sale un valor de 22.72 amperios. Ya tenemos nuestra corriente. Ahora vamos a lo que habíamos hecho anteriormente para los demás circuitos. Para una corriente de 22.72 amperios, veamos cuál es el conductor adecuado. Es una carga monofásica, 2 conductores, de acuerdo a la tabla 2. Una corriente de 22.72 amperios podrá ser tolerada por el conductor de 4 milímetros cuadrados que soporta hasta 26 amperios. Entonces, vamos a considerar 4 milímetros cuadrados, al menos inicialmente, como el conductor para el circuito dedicado al equipo de calefacción aire acondicionado. Vamos a suponer estos datos, que la distancia del equipo de calefacción aire acondicionado al tablero general es 30 metros, acá está la corriente de máxima demanda que hemos calculado, la sección del conductor, la tensión y la resistividad del cobre. Siempre son conductores de cobre por regla de acuerdo al Código Nacional de Electricidad. La caída de tensión, en este caso es un circuito monofásico, nos sale 5.96 voltios, ¿no? De acuerdo a estos datos. Acá tenemos un dato importante, que este valor de caída de tensión es superior al máximo permitido de 2.5% de los 220. Entonces, consecuencia, debemos cambiar el conductor, ya no puede ser 4 milímetros cuadrados, por exceso de caída de tensión. Entonces tenemos que probar con el conductor inmediato siguiente, que sería el de 6 milímetros cuadrados. Probemos el conductor de 6 milímetros cuadrados. Ok, todos los demás datos permanecen y volvamos a calcular la caída de tensión. Esta vez nos sale 3.98 voltios. Ahora sí estamos por debajo del valor del 2.5% de 220 voltios. Comprobamos con la caída de tensión total desde la acometida, o sea, considerando la caída de tensión en el alimentador general más el derivado, y nos va a salir 5.07 voltios, que está por debajo del 4% máximo. Entonces, en esta oportunidad, por caída de tensión vamos a elegir el conductor de 6 milímetros cuadrados. Esto es importante, por eso evaluar las caídas de tensión, ¿no? En el caso de algunos circuitos, donde si bien por corriente del conductor se satisface el valor, por caída de tensión puede superar el máximo permitido. Entonces, evaluamos la tubería conduit. Para un conductor de 6 milímetros cuadrados, considerando carga monofásica, debemos estimar al menos 3 conductores para tener el conductor de tierra considerado en una tubería, y un conductor de 6 milímetros cuadrados, 3 conductores entran en una tubería de 15 milímetros de diámetro, incluyendo el conductor de tierra. Por lo tanto, podemos estimar esta tubería de 15 milímetros de diámetro. Vamos a calcular el interruptor termomagnético. En este caso es una carga monofásica. A ver si se cumplen las 3 condiciones. 6 milímetros cuadrados por tabla 2 indica una corriente admisible hasta 34 amperios. Nuestra máxima demanda es 22.72 amperios, lo que hemos calculado. Y el valor comercial más cercano a la máxima demanda es 25 amperios. Y está por debajo de los 34 amperios. Estos valores hacen que se cumplan las 3 condiciones. Máxima demanda menor que corriente nominal de termomagnético, corriente nominal de termomagnético menor que corriente admisible por el conductor. Todo cumple, pero quizás alguno podría considerar utilizar un termomagnético de 32 amperios. También cumpliría. Esto podría ser siempre y cuando uno prevea pues un crecimiento en el circuito, pensando a futuro, obviamente, ¿no? Entonces, pero vamos a, para nuestro ejemplo, quedarnos con una protección termomagnética de 25 amperios. Veamos ahora el otro circuito especial, el calentador de agua, la terma, que sería el último de los circuitos especiales que está considerado en este ejemplo. En este caso, tenemos una potencia instalada 1000 vatios. Aquí lo recomendable siempre es considerar pues el factor de demanda al 100% cuando es una carga de 1 kilovatio o menos. Es una cuestión de criterio. ¿Por qué razón? Porque buscar factores de demanda para una carga de estas magnitudes va a hacer pues que
quizás calculemos un valor de sección de conductor que es inferior al mínimo permitido, y sabemos que el mínimo permitido es 2.5 milímetros cuadrados, ¿no? De acuerdo a las reglas que hemos visto del Código Nacional de Electricidad. Vamos a analizar pues la terma, ¿no? Vamos a suponer que la terma que hemos dicho que es de 1 kilovatio a potencia nominal, calculémosle la corriente como carga monofásica, la corriente de máxima demanda, y nos sale, considerando los factores de potencia de 0.8, pensando que hay un interruptor horario o timer ubicado y algunos componentes electrónicos, ¿no? Exagerando un poco, 0.8 de factor de potencia, salvo que el dato lo conozcamos directamente de las descripciones del producto, nos sale un valor de 5.68 amperios de corriente. Es bastante pequeño, ¿no? Vamos a ver qué pasa con este valor de corriente. Si nos vamos a la tabla 2 del Código Nacional de Electricidad, 5.68 amperios necesita para 2 conductores como carga monofásica, está sobrado en un conductor de 1.5 milímetros cuadrados que soporta hasta 14.5 amperios. Sin embargo, el Código Nacional de Electricidad en su regla 030.002 dice que la mínima sección debe ser 2.5 milímetros cuadrados para los circuitos de alumbrado y fuerza. Por lo tanto, nos obliga a escoger el conductor de 2.5 milímetros cuadrados. Caída de tensión. Vamos a suponer que la terma está a 40 metros de distancia desde la ubicación del tablero. Y con todos los datos respectivamente hacemos el cálculo de caída de tensión como carga monofásica y nos sale, como era previsible, un valor de 3.18 voltios, a pesar de que la distancia es relativamente grande, pero igual la caída de tensión, como la carga es muy grande, para el conductor de 2.5 milímetros cuadrados nos sale un valor que está por debajo del permitido, que es el 2.5% de 220 voltios. Evaluamos la caída completa desde la acometida, o sea, la caída del alimentador general más la caída del circuito derivado de la terma, e igual nos va a salir por debajo del valor de tensión permitido como máximo, que es el 4% de 220 voltios. Conociendo ya definitivamente que la sección del conductor es 2.5 milímetros cuadrados, evaluamos pues cuál es la tubería conduit que necesitamos. Sobrado para la terma solo necesitamos a lo mucho los 2 conductores más el conductor de tierra, 3 conductores, y la tubería de 15 milímetros tiene espacio hasta 6 conductores de esta sección. Por lo tanto, sin problemas elegimos la tubería conduit de 15 milímetros de diámetro. Evaluamos ahora la protección, que se cumplan las 3 condiciones. Corriente nominal, 2.5 milímetros cuadrados, soporta hasta 19.5 amperios, tabla 2 del Código Nacional de Electricidad. El valor del termomagnético más cercano a este valor de corriente admisible del conductor de 2.5 milímetros cuadrados es termomagnético de 16 amperios. Y tenemos una máxima demanda de 5.68 amperios. Entonces aquí tenemos un caso de análisis, porque tenemos bastante holgura, si se dan cuenta, ¿no? ¿Y qué es lo que podemos analizar acá? Fíjense, la corriente de máxima demanda es pequeña, 5.68 amperios. Acá cumple las condiciones sin problema, pero vamos a hacer unos comentarios sobre este análisis. Podríamos escoger incluso un termomagnético de 10 amperios también, sin ningún problema. Estamos holgados con la corriente de máxima demanda y holgados con la máxima corriente que admite el conductor. Incluso hasta 6 amperios termomagnético podría ser, ¿no? Que quizás estaríamos un poquito ajustados con la máxima demanda. Pero bueno, eso es criterio. O sea, si se escoge 10 amperios, estaría bien. Pero vamos a suponer pues que el criterio es el del proyectista. Si en un futuro de repente ya no tengo una terma de 1 kilovatio sino de 2 kilovatios, o añado una terma más al circuito, ya cuestión de prever alcances futuros, que también es muy válido en los criterios de instalaciones. Entonces yo decido mantenerme en esos termomagnéticos de 16 amperios porque estoy cumpliendo sin problemas con todas las condiciones para el calentador de agua. Entonces esto sería la elección de acuerdo al criterio y al mismo tiempo cumpliendo con todas las disposiciones para la protección respectivamente. Bien, ahora vamos a proseguir con el cálculo o dimensionamiento de la protección diferencial, o sea, los interruptores diferenciales que deben ir en los circuitos. Habíamos visto en la primera parte del curso, cuando calculamos todo lo referente al alimentador general, de que habíamos dimensionado un posible interruptor diferencial si se utilizase un solo interruptor diferencial a la cabecera.
a continuación del interruptor termomagnético general. Pero advertimos de que para una demanda de estas dimensiones, que habíamos calculado una máxima demanda bastante extensa, habíamos dicho de que era muy improbable de que solo con 3 circuitos derivados podríamos tener una cantidad de potencia distribuida en cada uno de esos 3 circuitos. Más aún considerando los circuitos derivados que tenemos que destinar a la terma, al equipo de calefacción, aire acondicionado y a la cocina eléctrica, además de los circuitos de alumbrado de toma corriente. Por lo tanto, ahí ya simplemente tenemos circuitos de más de 3 circuitos derivados en esta instalación. Debemos estar de acuerdo entonces con la regla 040-400 del Código Nacional de Electricidad, que se refiere a interruptores diferenciales en unidades de vivienda. Máximo 3 circuitos derivados para un solo diferencial. Acá ya nos pasamos de esos 3 circuitos derivados en esta instalación. Contamos con un total de 5 circuitos derivados. 1 trifásico y 4 monofásicos. Por lo tanto, significa que no podemos usar un solo diferencial desde el alimentador general, porque el límite es hasta 3 circuitos derivados. Alternativa 1, intentar agrupar hasta un máximo de 3 circuitos derivados por cada interruptor diferencial. Pero tenemos una carga trifásica y tenemos otro diferencial para posiblemente hasta 3 cargas monofásicas y un diferencial adicional para completar los 5 circuitos. Quizás se nos complica un poco el tema. Y lo que es en ahorro de costo por comprar diferenciales no va a ser muy significativo si lo comparamos con la segunda alternativa, que es usar un solo interruptor diferencial por cada circuito derivado, que es la alternativa más óptima en estos casos, y por lo tanto elegiremos esta opción como mejor alternativa para seguridad y continuidad del servicio en esta instalación. ¿Cuáles son los criterios para dimensionar un interruptor diferencial? Aunque lo dijimos en la primera parte del curso, vamos a repetirlo. Que la corriente nominal de carga, o sea, la máxima capacidad de carga del diferencial, debe ser igual o mayor a la corriente nominal de disparo del termomagnético aguas arriba. ¿Ok? Ojo, la corriente nominal de carga no es la corriente de disparo del diferencial, sino la máxima capacidad de carga que puede asumir. ¿Ok? Por eso necesita estar protegido de sobrecargas por el interruptor termomagnético aguas arriba. Esta condición debe cumplirse. ¿Qué cargas monofásicas tenemos en nuestra instalación? Alumbrado con un termomagnético de 16 amperios, toma corrientes con un termomagnético de 20 amperios, aire acondicionado o calefacción con un termomagnético de 25 amperios, terma o calentador de agua con un termomagnético de 16 amperios. Esas son las protecciones que habíamos dimensionado hace unos momentos. Entonces, ¿qué interruptores diferenciales les corresponde? Para el alumbrado debe ser igual o mayor en capacidad de carga. Comercialmente hablando, interruptores diferenciales de 25 amperios son los más próximos. Quizás en algunas marcas puedan encontrar más cercanos o 16, pero lo más probable es que se encuentren interruptores diferenciales de carga 25 amperios. Para los tomacorrientes, donde el termomagnético es de 20 amperios, también podemos elegir un diferencial de 25 amperios y cumplimos con esta norma. Para el circuito de aire acondicionado, cuyo termomagnético es de 25 amperios, también podemos elegir un diferencial de 25 amperios. Estamos en esta condición, igual o mayor la nominal de carga del diferencial con la nominal del termomagnético. Y para la terma calentador de agua, también 25 amperios, ya que la corriente nominal es 16 amperios. Entonces, nuestros interruptores diferenciales para las cargas monofásicas serían todos de 25 amperios. Ese sería el criterio. La corriente nominal de operación, o sea, la sensibilidad, debe ser 30 miliamperios. Esto es el estándar que se utiliza para lo que es protección de personas en las instalaciones residenciales. En algunos puntos quizás específicos podríamos tratar de buscar un diferencial más sensible con una corriente diferencial inferior a 30 miliamperios, pero esto es el estándar, lo que más se encuentra a la mano y lo que más se utiliza, ¿no?, para la seguridad de las personas y la continuidad del servicio. Y la carga trifásica, la única carga trifásica que tenemos es la de la cocina eléctrica, donde elegimos un termomagnético de 25 amperios, ¿recuerdan? Por lo tanto, el interruptor diferencial puede ser de 25 amperios también, con la sensibilidad de 30 miliamperios. Bien, ahora vamos a trabajar el tema del
dimensionar el conductor a tierra que debe tener cada uno de los circuitos derivados. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque no es el mismo criterio utilizando la tabla 17 que vimos para el caso del conductor del alimentador general. Es otro criterio distinto para los circuitos derivados. No aplica esta tabla, por lo tanto. Este cálculo que hicimos en la primera parte del curso, la sesión anterior, era considerando el conductor a tierra que va al electrodo de tierra en la parte del alimentador general. Pero en este caso, la tabla 17 del Código Nacional de Electricidad 2006 se refiere a este electrodo, al conductor que va al electrodo de tierra. Ese es el que se conoce como GEC, el conductor del electrodo de tierra, Grounding Electrode Conductor, y eso es lo que ve la tabla 17. Pero nosotros vamos a elegir las dimensiones del conductor a tierra de los equipos, de la protección de los circuitos derivados, de los equipos, que se llama el EGC, Catman Grounding Conductor, o sea, los conductores para el aterramiento de los equipos. Es otro criterio. ¿Y cuál es el criterio práctico que se utiliza para los conductores de protección de los circuitos? Que es, por definición, el conductor de tierra que acompaña a fases y neutro en alimentadores y circuitos derivados. El criterio práctico es utilizar las mismas dimensiones de los conductores activos calculados en cada circuito derivado. Es decir, que podemos elegir para el conductor de tierra la misma sección que se eligió para el cálculo de los conductores activos de fase de cada circuito derivado. Entonces tendríamos que para el circuito de alumbrado el conductor de tierra sería 2.5 milímetros cuadrados, aunque hay que aclarar que a veces en circuitos de iluminación no siempre es necesario, pero no está de más considerar el conductor a tierra en los circuitos de alumbrado, ¿no? ¿Okay? Circuitos de toma corriente 4 milímetros cuadrados, también para mantener la misma sección del conductor activo, el conductor a tierra del equipo de toma corrientes. Para la cocina eléctrica sería 6 milímetros cuadrados, para el circuito de calefacción aire acondicionado también 6 milímetros cuadrados y para el circuito de la terma 2.5 milímetros cuadrados. Estas serían las dimensiones de los conductores a tierra que corresponden a las mismas secciones de los conductores de fase o activos. Finalmente, con todos estos datos, y ya para concluir, ¿cómo sería el diagrama unifilar del tablero de instalación, el tablero de esta vivienda? Acá tenemos la simbología, el interruptor termomagnético general, los 5 circuitos derivados y estamos considerando uno de reserva. Pueden haber más circuitos de reserva pensando en futuras ampliaciones. Y acá tenemos los circuitos que hemos revisado: alumbrado, toma corrientes, cocina, calefacción aire acondicionado y terma. Entonces, de acuerdo a la normativa y la simbología que debe emplearse, el alimentador general son 3 conductores de 16 milímetros cuadrados tipo THWN más un conductor de 10 milímetros cuadrados THWN para tierra. Esta sería la simbología en una tubería de 35 milímetros de diámetro en PVC, tubería tipo pesada. Esto es lo que implica esta simbología. ¿Ok? Termomagnético de 3 por 50 mil amperios, o sea, un termomagnético trifásico de 50 amperios. Acá no está el diferencial, recuerden que los diferenciales los vamos a repartir en los circuitos derivados. En el circuito de alumbrado que tenemos, acá está, el termomagnético de 16 amperios monofásicos, y aquí la simbología 2 por 16, el interruptor diferencial también de 2 fases, 2 de 25 amperios, que fue lo que calculamos, sensibilidad 30 miliamperios, el conductor monofásico, 2 conductores de 2.5 milímetros cuadrados, THWN, más un conductor a tierra de la misma sección, 2.5 milímetros cuadrados, todo en una tubería de 15 milímetros, en este caso tubería de PVC del tipo liviana. SAP es pesada, P es liviana. Normalmente las tuberías pesadas se recomiendan para los alimentadores generales o instalaciones más expuestas, las tuberías livianas para instalaciones interiores. Y así sucesivamente. El circuito de toma corrientes con todos los parámetros calculados: termomagnético, diferencial, conductor de 4 milímetros, su conductor a tierra, la tubería de 15 milímetros. La cocina eléctrica, que es un termomagnético trifásico de 25 amperios con su interruptor diferencial tetrapolar. Acuérdense que los interruptores diferenciales para cargas trifásicas normalmente son de 4 polos,
En el caso de que exista el neutro siempre se debe conectar al diferencial, pero en este ejemplo no tenemos neutro, tenemos un sistema delta, por lo tanto vamos a utilizar 3 de los 4 bornes disponibles del diferencial. Pero se hace la nomenclatura, ¿no? Porque es un diferencial tetrapolar de 4 por 25, 30.000 amperios y el conductor trifásico de 6 milímetros cuadrados, más su conductor a tierra, más la tubería de 20 milímetros liviana. Y así sucesivamente para calefacción y aire acondicionado, los parámetros que hemos revisado, para la terma respectivamente, y bueno, y nos queda un circuito de reserva cuyos datos y dimensiones lo vamos a considerar posteriormente. Con esta información del esquema unifilar, que normalmente va en la parte de los planos de detalles del proyecto de instalación, podemos estimar las características del tablero. La capacidad del tablero, el tamaño del tablero se mide en número de polos. El número de polos lo determina el número de elementos de protección y cuántos polos ocupa cada uno de ellos. Por ejemplo, el interruptor general, en la parte de la alimentación, el interruptor general es de 3 polos. En el circuito de alumbrado tenemos 2 polos para el termomagnético y 2 polos para el diferencial. Aquí hay 4 polos. En el de tomacorriente similarmente, 2 polos y 2 polos, 4 polos. En el de la cocina eléctrica, 3 polos para el termomagnético y 4 polos que ocupa el diferencial. Total 7 polos. Para la para calefacción y aire acondicionado son 4, para la terma también son 4, y para reserva, bueno, mínimo 4 polos, quizás un poco más. Pero si sumamos el número total de polos, vamos a tener que nos sale 3 más los 27 polos de los circuitos derivados, un total de 30 polos. Este dato es importante porque podemos elegir un tablero. Ustedes comercialmente van a comprar un tablero eléctrico prearmado y hay tableros de 24 polos, de 36 polos, de 12 polos, de 8, etc. En este caso, como sabemos que vamos a ocupar por lo menos 30 polos, quizás un poco más, un tablero que podría ser el elegido es un tablero de empotrar en resina autoextinguible, resina porque es lo más apropiado para instalaciones residenciales, manejo de personas no necesariamente capacitadas en electricidad, un tablero a 220 voltios, 60 Hz y 36 polos, que sería la capacidad más adecuada. Y esto nos ayudaría a completar todos los datos que necesitamos para nuestra instalación en este ejemplo de vivienda. Muy bien, amigos, espero que haya sido de mucha utilidad el desarrollo de esta segunda parte del curso. Como ven, hemos tocado varios temas donde tiene que entrar el criterio del profesional a la hora de definir y escoger qué dimensionamiento es el adecuado para cada uno de los casos de las cargas calculadas. No quería dejar de mencionar para concluir que existen hoy en día muchas herramientas basadas en inteligencia artificial que nos facilitan cálculos de este tipo de dimensionamiento. Sin embargo, es muy importante tener muy claros los conceptos de ingeniería para este tema. Y esta es la razón de este tipo de cursos, tener muy claros los conceptos, la normativa del Código Nacional de Electricidad y de las normas técnicas IEC, de tal manera que uno pueda tener más control y cuestionar algunos resultados y analizarlos adecuadamente. Ese es un mensaje muy importante que tenemos que tener en cuenta como profesionales. Continuaremos con este tipo de cursos relacionados con el Código Nacional de Electricidad, sobre todo para dimensionar los elementos de una instalación eléctrica. Hasta muy pronto entonces, amigos de ElectroAdvice, y muchas gracias por toda su acogida.